Muy bien, vamos a comenzar con nuestra enseñanza de esta hora. Vamos a Romanos 5:1. Esgrima, no. Romanos 5:1 dice, verso conocido: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, damos gracias porque nos permites llegar aquí a esta hora, guardados en ti, bendecidos por ti. Gracias por tu Espíritu sobre nuestras vidas. Te rogamos que en este momento sea un tiempo en el cual tú establezcas tu reino, tu autoridad sobre nosotros. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Aquí vemos más de 2 reunidos en ti. Así que, Padre, te rogamos que la manifestación y la revelación de tu Hijo Jesucristo se abra en este momento sobre nosotros a través del Espíritu Santo, y todo lo que hablemos, todo lo que se hable, todo lo que en esta hora podamos recibir, palabra tuya, sea edificación. Señor, tú sé sobre toda interrupción, tú toda cosa que quiera distraer, y permite que es un tiempo de edificación. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Hoy vamos a empezar ya a hablar sobre las cartas paulinas en este orden que llevamos ya desde Génesis. Ya pasamos todo el Antiguo Testamento, ya vimos los Evangelios, ya vimos Hechos la semana pasada, y vamos a llevarnos algunas semanas para revisar cómo el Señor Jesús es revelado en las cartas paulinas. De hecho, yo creo que va a ser un tiempo en el cual va a ser, aunque no quiera hacerlo, van a ser algunas enseñanzas expositivas muy en el tema de doctrinal. Y esto por lo que cada una de las cartas paulinas habla, hace referencia y vivimos hoy como creyentes. Romanos enseña sobre que la salvación es por fe y gracia. Y son 3 conceptos que hoy vamos a estar revisando de continuo. Jesús es el justificador, el que nos justifica, supremo, que otorga perdón y reconciliación. Él asegura justificación y reconciliación del hombre con Dios. Y vamos a revisar esta palabra justificación porque a veces la escuchamos mucho, pero poco entendemos qué es justificación. ¿Por qué recibimos justificación? El fin es confiar que Jesús es para nosotros la salvación y la vida recta. Algunas generalidades de Romanos. ¿Cuándo fue escrito Romanos? Fue escrito por el año 56 después de Cristo, por Pablo. O no hay, en todas las cartas paulinas, al parecer, hay un consenso general de reconocimiento que pone, es difícil que alguien diga, no fue escrito por Pablo. De hecho, todas las cartas paulinas entran con una identificación propia de Pablo, decir, yo, Pablo, estoy escribiendo esta carta, ¿no? Y fue escrita por ahí hacia el final del tercer viaje misionero de Pablo. Recordemos que hizo 3 viajes misioneros y después hizo el viaje a Roma. Ya no como misionero, digamos, sino fue llevado preso a Roma. Y al parecer fue escrita la carta a los romanos cuando estuvo en Corinto. Cuando estaba en Corinto fue después de las 2 cartas que escribió. Por ahí se entiende que fue a Corinto. Él llevaba ya 10 años estableciendo iglesias. O sea, si fue en el 56 más o menos que lo escribió, él ya llevaba 10 años. O sea, de hecho Pablo se convirtió aproximadamente en el año 35, más o menos año y medio después de la muerte del Señor Jesús. Entonces ya llevaba 20 años de creyente y ministerialmente ya llevaba 10. De hecho, Pablo se convirtió y estuvo 7 años como en la banca, siendo ministrado, hasta que Bernabé le dijo, oye, ¿qué andas sin hacer nada? Vente, vamos a predicar el evangelio, ¿no? Y al parecer estuvo un tiempo congregándose, vamos a llamarlo así, antes de que
el Espíritu Santo guiara a que se fuera a fundar iglesias. Y la carta que escribe Pablo a los romanos es una iglesia que no fue fundada por él, alguien la fundó. Y en los viajes de Pablo, Pablo conoció a algunos creyentes de Roma y les dijo, oiga, quiero ir a verlos. Yo no sabía que había una congregación en Roma, pero ya que me dicen que hay una congregación en Roma, yo quiero ir y afirmar la fe del evangelio que ustedes conocen. ¿Y por qué hacía Pablo esto? Porque recordemos que por ahí un personaje que era Apolos, que era griego, que él compartía el evangelio y cuando alguien detecta que es creyente, lo disipulan correctamente, le dice, sí es correcto lo que estás diciendo, pero te falta, ¿no? Algo ahí no, de hecho hay otro pasaje en Hechos en el cual escribe que llegan y dicen, oigan, ¿ustedes quién les compartió? Ah, pues alguien vino y nos compartió y aquí. Y dice, ¿ya fueron bautizados por el Espíritu? Pues no sabemos qué es eso. Ah, bueno, pues entonces miren, los vamos a explicar y reciban el bautismo, ¿no? Entonces Pablo es así como tiene contacto con la iglesia de Roma. No la conocía, sino por testimonio de alguien más. Y fue escrito a los cristianos en Roma. Y obviamente fue antes de su visita. De hecho, Pablo empieza a decir, quiero ir a verlos, ¿no? Pero va a verlos, pero ya no misionalmente, sino llevado preso para allá para ser enjuiciado. ¿Y por qué escribió Pablo esta carta? Y aquí asienta mucho de lo que les digo. Fue escrita para explicar el plan de salvación y alentar a los creyentes en sus deberes cristianos. Pablo está, y me parece muy correcto lo que hizo. A ver, yo no sé qué han recibido, yo no sé qué les compartieron, ¿no? Pero antes de que vaya, les voy avisando que voy a llegar a hablar de esto, ¿no? Ahí les va la carta, ¿no? Esto. Y aprovechando, pues una vez sepan cómo vivir como creyentes cristianos. En Roma en ese tiempo, en algún momento les compartía que Roma era el centro del mundo. Entonces, al ser el centro, la capital mundial, estaba muy poblada, había mucha gente. Y muchos esclavos subían a Roma, porque ahí en Roma era difícil que fueran a encontrar, ¿no? Alguien cometió un delito y decía, me voy a Roma, ¿no? Y porque inclusive la vida de esclavo en Roma, pues era negocio, ¿no? Porque eran bien pagados. Entonces decían, no me importa trabajar de esclavo en Roma, y eso me evita estar padeciendo otras cosas, o malos tratos, o mala paga en otros lados. No sé, a lo mejor Roma en ese tiempo, la ciudad de Roma era como Nueva York en esos tiempos, o la Ciudad de México, que todos los de interior quieren venir a la Ciudad de México por oportunidades. La carta posiblemente fue entregada por Febe, que viene por ahí en Hechos, y era como una carta de presentación. Voy a ir a ustedes y de una vez les voy avisando quién soy. La carta de los romanos es una exposición completa y ordenada de los grandes principios del Evangelio que Pablo predicaba. Y esto es que les vas dando un preámbulo. De hecho, la carta de los romanos es conocida como la columna vertebral del cristiano, del cristianismo, del creyente. ¿Quieres saber el plan de redención del Padre? Lee Romanos. De hecho, esto en Romanos abarca 4 grandes temas de redención. La culpa de toda la humanidad, por cuanto todos pecados, dice Pablo, ahorita lo vamos a ver. Nuestra incapacidad para agarrarnos al favor de Dios, no por obras, porque, o sea, no es por ti. La muerte redentora de Cristo Jesús y el don gratuito de la salvación que solo se recibe por fe. Algo que tenemos que entender, y Romanos habla, es que Yahweh el Padre es perfectamente justo y nos ha perdonado por su gracia. Y esto, quédate con esto ahorita vamos a desglosar, pero esto de que el Padre Yahweh sea perfectamente justo, habla que en él no puede haber corrupción. Cuando veíamos parte del Sermón del Monte, en algún momento yo les decía, el estándar de vida puesto por Yahweh, ese no cambia, no hay, ándale, Señor, dame chance, nada más esta, ¿no? O aquí, mira, te pago en 2 meses, no, la ley de Yahweh, su estándar de vida que nos pone, de su santidad, no es negociable. Y todo lo que hace el Señor es justo, de tal manera que hablando de justicia en el tema de jurídico,
De hecho, por ahí viene este tema de su sacrificio en la cruz. Es perfectamente legal, hablando en términos legales. No hay forma de que, no, pues es que como siendo Dios, pues tú eres Señor y entonces tú hiciste las cosas y moviste las cosas a tu conveniencia. Y dice, no, soy tan justo que tengo que hacer cumplir justicia. Y como adelanto, cuando el Señor Jesús muere, que dice que por su sangre fuimos nosotros curados y que Él fue el cordero inmolado y que en el Antiguo Testamento dice que tenía que haber sacrificio de sangre para perdón de pecados, el Señor Jesús literalmente derramó su sangre, no fue algo metafórico, fue algo real. Y si, recordando lo que se hablaba de Ron Hewitt, que fue un arqueólogo que se dice que él encontró el arca del pacto, que la encontró debajo lo que conocían como el Gólgota, y que al encontrarlo vio una grieta con un polvo negro, y que tomó y lo llevó a revisar y resulta ser sangre. Entonces él concluye que dice, la sangre del Mesías clavado en la cruz se derramó, dice la escritura que ninguna gota de su sangre se derramó inútilmente, sino toda fue ocupada. Hubo un temblor, se partió la tierra, descendió la sangre y literalmente salpicó el arca del pacto escondida. Entonces no fue un sacrificio metafórico, fue un sacrificio real, su sangre salpicando sobre el arca del pacto. Bueno, ya entrando en tema, hay una palabra que también se utiliza mucho y quiero desglosar. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? No, gracias. Gracia. Gracia es la provisión inmerecida y eso es algo importante. No lo merecemos. A veces, cuando nos dan un regalo, podemos pensar, me lo merezco, ¿no? Es mi cumpleaños, me lo merezco porque cumplo años. Es Día del Padre, lo merezco porque soy papá, ¿no? Terminaste algo, la carrera o algo, y te regalo un carro y dice, me lo merezco porque el esfuerzo que hice, el regalo de la gracia, que es la salvación, no nos lo merecemos. Y es lo que da este nombre, deja de ser un regalo para volverse gracia. Aunque no lo merezcas, yo te lo quiero dar. De hecho, es el punto de partida y fundamento de todo lo que creemos. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, vamos a ir como, ¿se acuerdan de ese personaje de el superportero? Que empezaba el comercial y decía, párale, mi chavo. No puedes decir marcas, ¿no? En lugar de tal cosa, di tal cosa. Vamos a más o menos hacer esto. Porque por gracia, no digas gracia. Porque por el regalo inmerecido que el Señor, el Padre Celestial te dio, eres salvo por medio de la fe. ¿Y esto qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, podríamos leerlo así. Porque por el regalo inmerecido que no era para ti, que el Señor te decidió dar, eres salvo por medio de la certeza de lo que esperas, de la convicción que no ves. Y esto no de vosotros, no porque tú estés bueno, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, no por lo que tú hagas, para que nadie se crea más de lo que deba creerse. Entonces vemos claramente como el escritor dice, es un regalo inmerecido que el Padre nos ha dado. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Regresando nuevamente a Romanos 5, en el verso, bueno, voy a leer rápido ese pasaje. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, a ver si me puedes ir siguiendo. Dice, verso 2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios.
Esto es, queremos ver materializado o realizado la promesa que recibimos en la confianza que el Señor ya nos trasladó ahí. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. O sea, no estamos confiando en vano, ¿no? Sino nuestra confianza y esperanza es segura. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Verso 6. Y eso quiero que veamos. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, o sea, tú y yo no podíamos encontrar un medio de salvación. Si lo ves, lo trasladas a tu momento de conversión y no por la oración, sino cuando entendemos mi vida, aunque yo diga que he sido bueno, la realidad es que he sido una vida llena de pecado, apartado de Dios. Y cuando me doy cuenta que para tener una vida eterna las obras que yo he hecho no son suficientes, entonces es cuando digo, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Dijera el personaje de Chapulín. En la humanidad llegó a ese mundo, ¿y ahora cómo le hago? Quiero vivir eternamente, quiero tener salvación, no morir en mis pecados, pero encuentro que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Y entonces dice, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Verso 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Voy a resumir esto. Dice, a ver, aunque encuentres una persona buena, ¿quién daría la vida por esa persona buena? A lo mejor hay alguien por ahí. ¿Y por qué ese alguien daría su vida por esa persona buena? A lo mejor porque es extremadamente buena, porque dices, bueno, esta persona no puede morir porque el rumbo de la del planeta se iría, ¿no? Por ejemplo, piensa en un descubrimiento, un avance tecnológico que ha cambiado radicalmente la existencia humana. ¿Cuál? Dime uno. No, un descubrimiento o un invento. La televisión. Ok. ¿Quién inventó la televisión? Mexicana. Bueno, la color, González Camarena. Tu papá, algo que tú digas, este evento, este invento, este descubrimiento cambió la forma de hacer las cosas. Los celulares. La electricidad. La electricidad, ¿no? ¿Quién descubrió la electricidad? ¿Quién? Alba Edison, por ahí. Yo, por ejemplo, pienso en Louis Pasteur o el inventor de la penicilina, ¿no? Que dirías, oye, imagínate que regresas en el tiempo y te encuentras a alguien que dice, voy a matar a Tomás Alva Edison. Y tú dices, y tú conociendo el futuro, dices, no, espérate, no lo mates. Es necesario que él viva para que entonces la electricidad llegue a la humanidad. Yo me muero por él, ¿no? O sea, supongamos que hubiera alguien así, ¿no? O sea, aún siendo una persona buena, nadie estaría dispuesto a dar su vida por esa persona. Pero dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo Jesús a morir nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, no había nada bueno en nosotros y aún así Él entregó su vida por nosotros. Jesús lo dice a sus discípulos, nadie tiene mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Y qué creen? Ustedes son mis amigos. O sea, les está diciendo, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes, nada más por quienes son. Verso 9 dice, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. ¿Cuál condenación de Dios? Ahorita vamos a verlo. Romanos 3, 24 y 26. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, no nos costó nada,
gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahorita vamos a ver qué es redención. A quien Dios puso como propiciación, que es propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo de justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos en la nueva traducción, en Reina Valera, yo recuerdo de chico que el pastor Hugo en su momento agarró el grupo de jóvenes una vez y dijo, a ver, vamos a estudiar Romanos. Y yo me acuerdo que tenía unos 12 años, yo estaba de metiche, yo era adolescente, andaba de metiche con los jóvenes, ¿no? Hizo grupos, dice, bueno, ustedes me van a explicar Romanos de 1 al 3, y ustedes del 4 al 6, y así dividió, ¿no? Y yo recuerdo que a mí me tocó entre el 8, 9 y 10, ¿no? En el grupo que estaba. Y yo lo leí y yo decía, yo no entiendo. El lenguaje de Pablo está como que... Ahorita vamos a desprender un poquito de eso, pero quédate con este pasaje. En este pasaje leímos justificación, redención, propiciación y ahorita vamos a platicar al respecto. ¿Cuál es el dilema humano que todos tenemos? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Hay algún plan? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, vamos a Romanos 4:3. Y ahorita vamos a ir desglosando todo esto. Dice Romanos 4:3, porque, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De salvación. Lo que hizo Abraham de creer le dio salvación. ¿Por qué no? Y vámonos un poquito más hacia atrás. ¿Por qué Noé se salvó cuando vino el diluvio? Dice porque era justo y temeroso de Dios. Ellos todavía no conocían a plenitud la revelación del sacrificio del Señor Jesús, pero Abraham, como por ejemplo Noé, creyeron a Dios y se le fue contado por justicia. O sea, su salvación, su medio de salvación estaba en haber creído en el Señor Jesús, en Yahweh. En aquel tiempo todavía no había el sistema de sacrificio, no había los rituales de traigan un corderito sin mancha y lo sacrifican una vez al año. No, todavía no. Simplemente por creer. Ahí adelante Romanos, nos vamos a ir moviendo en Romanos, ahí Romanos 10. Tres al 4, vamos a leer desde el 1. Dice Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, está hablando Pablo, y mi oración a Dios por Israel, o sea, su nación, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo sé que ellos sí quieren conocer a Dios, pero en su fervor, tienen un fervor mal encausado. Dice más adelante, verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo, no es que Él termine la ley, sino todo lo que hablaba la ley en Jesús se cumple. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que los judíos, los israelitas judíos, ignorando la justicia de Dios, o sea, el plan de salvación de Dios, se negaron a aceptar el modo de Dios para hacerse justos. Dice, en cambio, se aferraron a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Recordemos que los fariseos decían, cumple la ley. Y cuando llega el Señor Jesús dice, la salvación no está por el cumplimiento de la ley, sino por creer. ¿Y quién soy yo? Los fariseos, no, blasfemo. No, tienes que cumplir la ley. Y de hecho, los fariseos se quedaron después en esa religiosidad de no reconocer la obra del Señor Jesús en la cruz. Y Dios le dice, a ver, ya no va a ser la justificación por sacrificio, sino por medio del sacrificio de mi Hijo. Verso 4, sin embargo, Cristo ya cumplió
el propósito por el cual se entregó la ley. El Señor cumplió toda la ley. Para entonces, ¿qué ocurrió? La ley de Moisés era inalcanzable para el ser humano, cumplirla, ¿no? Entonces, el Padre dijo, les voy a dar un medio de salvación. Ya no tienen que cumplir toda la ley para salvación. Mi Hijo va a cumplir la ley y Él les va a regalar la salvación. Y entonces ustedes van a cumplir ya la ley, no para salvación, pues, sino ya fueron salvos, sino por agradecimiento, por tener una vida conmigo. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. El Señor Jesús cumplió la ley en sí mismo. Ahí adelante, Romanos 6:10. Dice, pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Dónde está nuestra salvación? Aquí lo que está diciendo Pablo es, no en lo que el Señor, de dónde viene o de dónde baja, de dónde suba, sino lo que está escrito acerca de Él. ¿Qué es lo que confesamos? ¿Dónde está la salvación? ¿Qué si confesas con tu boca que Jesús es el Señor? Y cuando decimos que Jesús es el Señor, es que Yeshua, el personaje histórico que vino y murió, no solamente fue un personaje histórico, sino fue el que nos trajo redención por su obra. Y al decir que Él es Señor, es que ha recibido toda la autoridad y potestad del Padre a Él para manifestar su reino. Entonces, cuando tú y yo confesamos que Él es Señor, ¿qué estás diciendo? Dejo de vivir yo para que entonces pase a vivir a lo que Él, como máxima autoridad, diga sobre mi vida. Hay un canto por ahí, había un poema y por ahí los del camino hicieron un canto, dice, me dices Señor y no me obedeces. Me dices maestro y no quieres aplicar lo que te enseño. Y haces una serie de afirmaciones así. Pero lo del Señor es sujetarnos a autoridad de Él. A lo que Él diga, nosotros hacemos. Y entonces cuando nosotros confesamos públicamente que hemos pasado de dejar nuestra voluntad de hacer lo que nosotros queremos para hacer la voluntad de Él, estamos sujetos a lo que Él diga, no a lo que nosotros. Entonces cuando le reconocemos a Él como Señor. Cuando alguien dice en las iglesias, ¿alguien quiere recibir al Señor? Bueno, ¿quiénes vienen por primera vez? No, pasen al frente. ¿Quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Y la persona ni sabe qué onda, ¿no? Pero por presión social dice, sí, ¿no? Entonces, bueno, repite conmigo. Y entonces lo hacen repetir una oración. Y este personaje a lo mejor de buena intención lo hizo, pero nadie le explicó qué era. Y sale a vivir y dice, ya soy cristiano, pero sigue viviendo como antes. Porque no ha entendido que al confesar a Jesús como Señor, es decir, muero a mi yo, mi yo mengua para que Él crezca. Y dice, y entonces, si confesares, y la confesión no es lo mismo que repetir una oración. Cuando tú confiesas algo, es en base a lo que crees. En esas oraciones los hacen repetir, pero no es una confesión. La confesión lleva una intención del corazón y el Señor, recordemos que siempre ve la intención del corazón. Si yo te digo, ese es azul, tú vas a decir, no, no es azul. ¿Por qué? Porque es tu convicción. Yo te lo estoy diciendo, no, no es azul, es verde. No, es azul, Diana. No es verde, es azul. Ajá. Desde tu convicción dices, no, yo no voy a confesar algo que no es cierto. Y entonces la confesión lleva una identidad, una convicción en lo que estás diciendo desde la identidad que tienes. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y eso es muy importante.
¿por qué creemos que tenemos salvación de la muerte? Porque Jesús no se quedó muerto. De hecho, Pablo en alguna parte dice, si ustedes empiezan a decir que Jesús no resucitó, en vana es la fe y el evangelio que predicamos. Porque está basado en que Jesús resucitó. Podrá haber muchas religiones, muchos Mahoma, Buda, Confucio, etc. La diferencia entre ellos y Jesús es que ellos siguen en una tumba. Y Jesús no se quedó en la tumba. Él transgredió la muerte, dejando el estado de muerto. Ese cuerpo dejó de respirar, dejó de ser un ser viviente y volvió a ser un ser viviente. Dice, si creyeres en tu corazón, o sea, en tu convicción interna, que el Padre Celestial lo levantó de los muertos, eres salvo. Y esto también, ¿qué significa? Tú puedes, hay gente, me he topado con personas que dicen ser creyentes y también dicen, pero traigo mi amuleto de la buena suerte o consulto horóscopos, no vaya a ser que lo de Jesús no sea tan cierto y entonces me protejo, ¿no? Dijera, ¿me protejo? No. Y eso es ilógico. No, si tú tienes tales cosas, entonces estás diciendo que no crees que Él resucitó. Y si Él no resucitó, ¿cómo nos va a resucitar a nosotros si el que lo predica no lo hizo? ¿Por qué creemos que podemos ser sanos? Porque Él sanó personas. ¿Por qué Jesús resucitó? Porque Él había resucitado antes a Lázaro. Pareciera que el Señor Jesús hizo esto. ¿No creen? Bueno, de hecho sí fue. ¿No creen que puedo sanar enfermos? Ahí está, voy a sanar enfermos. ¿Que por qué lo hago el día de reposo? Pues porque yo soy Señor el día de reposo, ¿no? Y resucitaste, ¿no crees que puedo resucitar a alguien? Mira, voy a resucitar a alguien, ¿no? Tú no puedes perdonar pecados. Pues ¿quieren ver que sí puedo perdonar pecados? Ahí está. No solamente levántate, sino tus pecados están perdonados, sino, no nada más eso, levántate y anda. Sí, pero resucitaste a alguien que ajeno a ti. Y parecía que Jesús comprueba esto y dice, no solamente resucité a alguien más, yo mismo resucito. A ver si así ya creen, ¿no? ¿No? Vamos a Romanos 5, del 8 al 10. Jesús salva por gracia mediante la fe, justificación ante Dios. Y eso de la gracia nos da un regalo de la salvación y nos dice, y hagan de cuenta que nosotros decimos, no sé si les ha ocurrido, ¿no? O han visto, oye, te traje esto. ¡Ay, ¿cómo crees? No, muchas gracias, ¿cuánto te debo? No, a ver, no has entendido. Yo te traje esto, o sea, no te lo estoy cobrando. No, pero ¿cómo crees? Seguramente te costó mucho. Dime cuánto es y te lo pago. No, yo te lo traje, ¿no? Y a veces así pareciera que hacemos con la salvación y lo que el Señor dice, no, yo decidí de mi voluntad, yo lo gané, yo quiero dártelo. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto de la ira es la expiación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay 4 palabras que ya lo vimos ahora que vimos soterología, doctrinas fundamentales, que es la salvación, que va implícito en el sacrificio de nuestro Señor Jesús y que le acabamos de leer en Romanos. Mira, vamos a empezar por el primero. ¿Qué es propiciación? De hecho, en el Antiguo Testamento había sacrificios por propiciación. La propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios. Esto es, el Señor absorbió la ira en contra del Señor contra el pecado. Esa es la condenación de Dios. ¿Por qué condenación?
Porque la santidad de Dios es tan perfecta que dice, no puedo permitir pecado. Y el que está en pecado y viene delante de mí, no puede vivir. Va a ser muerto, porque Él es justo. Imagínate que tú te puedas acercar con pecado delante de Dios, entonces su perfección no sería al 100%. Con que reciba un pecador ahí, dice, y entonces cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hizo un sacrificio de propiciación. Esto es, satisfizo la ira santa del Padre. ¿Sí logras entenderlo? El Señor dice, estás en pecado, tienes que morir. El Señor se entra en ira con el pecado, dice, no, del pecado no, ¿no? Y entonces cuando el Señor Jesús muere y derrama su sangre, dice el Padre, ok, ya se cubrió, ya hay santidad nuevamente, ya no estoy enojado, ¿no? Ya no estoy airado, ¿no? Ya está resanado el asunto, ¿no? Eso es la propiciación. Hay otra palabra que es la expiación. Es el acto de cubrir o quitar el pecado. En el Antiguo Testamento era el sacrificio de animales. En el Nuevo Testamento es el pago por la pena que se implicaba. Haz de cuenta, agarran un ladrón y el ladrón dice a la cárcel, ¿no? Al reclusorio, ¿no? Y yo, que a mí me robó, hagan de cuenta que Juan Pérez me robó a mí y yo digo, agarro a Juan y digo, a la cárcel. Y yo estoy enfurecido porque Juan era mi cuate y me robó. ¡Ah! Y entonces, cuando lo agarran y lo meten en la cárcel, digo, bueno, ya se calmó mi enojo, ya va a pagar lo que le corresponde, ¿no? Por eso, de hecho, hay mucha inconformidad en los ciudadanos cuando hay alguien que deliberadamente cometió un delito, todos saben que cometió un delito, lo capturan y lo dejan ir y, ¡ay, cómo es posible que sí lo hizo, ¿no? Eso lo puedes ver en la película de Milagros Inesperados, ¿no? Cuando John Coffey, el negro grandote, lo mata, bueno, ya lo sientan y lo matan. Hasta ese momento el papá dice, ya, mataron al culpable, al asesino de mis hijas ya lo mataron. En ese momento su enojo, su ira, así es con Dios en cuanto a la propiciación. La expiación, hagan en cuenta de este Juan Pérez que metieron a la cárcel, que ya mi enojo ya se calmó, pero ahora digo, oye, pero ¿quién me va a recuperar los 10 millones de pesos que me robó? ¿No? Y entonces alguien sale y dice, mira, ahí están tus 10 millones, ¿no? Eso es expiación. El pago correspondiente por el pecado ya fue cubierto. Y esto lo tomó el Señor Jesús al quitar nuestra culpa y Él llevar la culpa. Lo que dice Pablo, que Él tomó el acta de decretos que había en nuestra contra y ya no debe nada, ¿no? Lo que debía ya yo lo pagué. Entonces, propiciación es calmar la ira de Dios. Expiación es el pago correspondiente al respecto. Y entonces viene la justificación. Y es el cambio de estatus legal ante Dios. Esa es justificación. Y por eso le decía, quédate con el concepto que Dios es justo, el Padre es justo, porque Él hace todo legalmente. Dice, Él no por imparcialmente dice, yo quiero hacerte justo, sino hace todo el proceso legal para hacerte justo. Cuando el Satanás llega delante de Él y quiere acusarte, el diablo llega y le dice, como en Job, ¿no? Mira, señor, el Job, pero vas a ver si le quitas esto. Me dice Dios, el Padre dice, va, tócalo, nada más no toques su vida, ¿no? Y entonces Job dice, oye, Señor, ¿por qué me viene esto si yo no he hecho nada malo? O sea, legalmente no hay razón por la cual esto venga en mi vida. A veces la gente dice, es que el diablo me está atacando y me está perjudicando. ¿Qué derecho legal estás haciendo? El diablo no te va a atacar porque quiera. O una de dos. O el Padre lo permite para fortalecer tu carácter,
como a los discípulos cuando el Señor le dice, el diablo los ha pedido para sacudirlos, pero confiad, van a permanecer firmes, ¿no? O hay un acto legal que permite que Satanás te toque, ¿y esto qué es? Pecado. Si no cierra las puertas de pecado, el enemigo tiene derecho legal a venir y pues no tan metiche, sino legalmente dice, tengo derecho. Entonces, cuando es un acto judicial en el que Dios declara al pecador como justo, y es el acto, digamos, la sentencia final que dice, inocente, después de todas las pruebas presentadas en el juicio 8, Juan Pérez es inocente. ¿Por qué? Porque ya pagó lo que tenía que pagar y no hay delito que perseguir. Cuando el Señor nos justifica, lo que hace es que nos permite legalmente podemos presentar ante el Padre. El Padre dice, hagan de cuenta en aquellos tiempos de los reyes y los tronos, ¿no? Y para alguien entrar, alguien tenía que anunciar desde allá, Rey, viene Arturo Tobar a verte. Y si el rey dice, ¿es digno de venir ante mí? No, pues viene vestido de harapos. No lo dejen pasar. No lo dejen pasar, ¿no? No es digno de estar delante de mí. Huele a pecado. Pero cuando dice, viene vestido así, pero trae la sangre de tu hijo sobre él, que pase. Recordemos que el padre no tiene hijos, él tiene un solo hijo. Y por él es que todos los demás. Entonces, cuando nos acercamos, todos sucios, pecaminosos en nuestra antigua naturaleza, nos acercamos y dice, huele a mi hijo, huele a la sangre de mi hijo, pásale. Por eso es que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se partió. Porque tenemos acceso al Padre por él, por el sacrificio que había hecho. ¿Por qué no se rasgó antes? Porque hasta el momento que derramó su sangre, es que somos cubiertos y entonces podemos entrar ante él. Esa es la justificación de un estado de ser llamado pecador, pasamos a ser justos. Por eso yo reitero esto, y lo he dicho, y yo cuando pregunto, ¿cuántos son pecadores? Y no falta la borregada. Pues no. Si fueras pecador no podrías acercarte al Padre. Es un concepto erróneo. Hoy somos hijos, llamados hijos, y porque somos hijos por la sangre del Cordero, es que nos podemos acercar a Él. Y el Señor, a pesar de nuestros pecados, no nos quita el título de hijos. Y entonces estamos justificados. Si no hubiera una justificación sobre nosotros, no podríamos entrar ante Él. Y entonces vas a entender más ahora Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, estamos justificados, o sea, legalmente podemos entrar ante Él por la convicción que tenemos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿Cuál paz? Que ya no estamos en disputa con el Padre. Ya no está Él airado con nosotros, y aunque nosotros queramos ahí entrar, no. Esa es la paz de la cual habla Romanos 5. Somos por las justificaciones que estamos en paz con el Padre. No hay pleito. El Padre no demanda nada de nosotros. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién permitió esto? Jesús. Por lo que hizo en la cruz. Y por último, la cuarta definición, redención. Es el rescate y liberación mediante un pago. Hace alusión al mercado de esclavos en la antigüedad. Significa que Cristo compró nuestra libertad pagando el precio de su propia sangre para liberarnos de la esclavitud del pecado y la muerte y la condenación. Quiero que visualices esto. El sacrificio del Señor Jesús nos permite, número 1, que Él ya no se ha enojado con nosotros. Número 2, que lo que se tenía que pagar ya fue pagado. Número 3, que somos aceptos delante de Él. Justificaciones que seamos aceptos, Él nos acepta. Y número 4, nos llama libertad. Hay gente que puede estar ya sin, hagan de cuenta que dicen, Diana, ya eres libre. Y tú le digas, no, pero yo me quedo aquí porque afuera, pero ya eres libre. La puerta es abierta en la cárcel, vete. No hay delito que no, pero es que no vaya a ser que afuera,
Y hay creyentes que viven así. Han recibido, ya fue el pago, son aceptos, pero no viven en libertad. Y por eso Pablo dice, no, Él ya nos hizo libres, órale. Vive en mí. Romanos 1:16. Y entonces, ¿qué es el Evangelio? Es hacer conocer este plan divino de salvación hecho, planeado por el Padre, no cuando Jesús vino, sino dice la Escritura que desde antes de la fundación de los tiempos, del inicio de los tiempos, antes de la fundación del mundo, perdón, Él ya había planificado la salvación. El Señor no planeó cuando Adán pecó en el jardín de Edén. Él, su plan ya lo había hecho desde antes. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esto es, de esta verdad de salvación que les estoy compartiendo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? El propósito de dar a conocer el plan de salvación del Padre es precisamente que la gente se salve. A todo aquel que cree. Y recuerdas que leímos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, por lo que crees. Aquí dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? ¿Al que haga obras? ¿Al que me siga nada más? No, al que lo haga convicción en su vida. Al judío primeramente y al griego. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, lo recibimos por fe para tener fe. O sea, para tener una convicción, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, y hace una definición, no cualquiera que tiene fe. ¿Habrá gente en el mundo que tenga fe? Sí. Hay gente que tiene fe y no conoce de Él. Pero no porque tenga fe tiene salvación. El justo es el que ya fue justificado y tiene un estatus legal diferente al del mundial. Piensa en esto. ¿Cuántos indocumentados hay en Estados Unidos? Y su condición legal su condición es de ilegal. No tiene derecho de estar allá. Nosotros, por la sangre de Cristo, tenemos derecho a estar delante de Él. Verlo así, es como un indocumentado. Está ilegal, su estatus es ilegal, ¿no? No está correctamente. El tema es que para tener salvación hay que estar en justicia. Romanos 3:26. Ay, pensé que no iba a alcanzar, pero sí, mira. Perdón. No, sí, 3:22, perdón. Romanos 3:22 y 23. ¿Fe en qué? Sí, tenemos fe, pero ¿fe en qué? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es, todos necesitan salvación. Y el medio de salvación para todos es la obra que hizo Cristo Jesús. La fe que tenemos en que fue verdad lo que Él hizo en la pasión. ¿Qué significa esto? Que tú crees en su nacimiento, su vida, su ministerio, su padecimiento, su muerte y resurrección. Si tú ves, por ejemplo, la película de la Pasión de Cristo como un hecho histórico, el verla no te hace creyente, no te salva. Pero cuando tú la ves, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Y tu corazón se contriñe y lo empiezas a ver y dices, no puede ser, y entiendes, no sufrió por cualquiera, lo sufrió por mí. Esto me tocaba a mí y entonces eso es creer en lo que Él hizo en la cruz. Cuando dices, yo merecí ese lugar, hay un canto de Dani Berrios, ¿no? Que decía, de Ricardo Sherato, creo que era, yo merecí ese lugar, aunque en realidad nunca viví. No es un disparate. La canción habla de que Él está viviendo, pero en realidad no es vida, sino es con Él. Y entonces cuando entiendes la salvación que viene
que la vida que recibimos por Él en la cruz cambia. Dice, y todos pecaron, todos hemos pecado. O sea, no hay, dice por ahí, no hay justo ni un uno, no hay quien tema o busque al Señor. No hay ni uno que de su voluntad quiera buscar al Padre. Y por eso dice, con lazos de amor yo te traigo, porque si fuera por ti solito, no lo haces. Romanos 3:26. Y con esto cierro todo el tema de justificación. Dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice, porque miraba hacia el futuro, o sea, hablando del Señor Jesús, y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y esto lo que está diciendo es que el Señor no es arbitrario. Dame un soborno y te hago justo, no. Dice, para demostrar su justicia, de tal forma que es un juez incorrupto, que no acepta soborno ni corrupción y que es imparcial, da a cada quien lo que merece. Por eso dice, ya lo hablamos en su momento, porque Él no permite que tomemos la venganza en nuestras manos, porque le vamos a dar la justicia que nosotros queremos. ¿Me robaste 10 pesos? Ah, no, quiero que me pagues 100. Pues no me robas 10. Ah, no, pero es que los intereses, el daño moral que me hiciste ir hasta el psicólogo porque y la sociedad me maltrató y me hiciste perder contratos, 100 pesos. Oye, pero nomás el daño fue por 10. Y bíblicamente, un tema de restitución dice 20% más, te pago 12. Ah, no, yo quiero 100. Dios, el Padre Celestial dice, no, a ver, espérate. Por eso, dice Timón, ya se te calentaron las neuronas. No pienses, Pumba. Y de hecho en esta escena, me acordé ahorita, cuando Timón y Pumba, la leona los persigue y que se atoran y sale Simba y Timón dice algo, ¿no? Dice, y le dice, ya se sobrecalentaron las neuronas. Dice, a ver, deje. Y Timón hace algo muy correcto. A ver, espérate. Te conozco. Somos amigos, pero ella quiere matar a Pumba. Y entonces dice, ¿de qué me perdí? O sea, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué ella tendría el derecho de matar a alguien que es tu amigo y que es mi amigo? Más o menos es la escena. El Señor hace exactamente lo mismo. A ver, espérame. Tú mereces recibir esto por esta causa. Te está viniendo esto no porque haya una injusticia, porque es justo. De hecho, las consecuencias a nuestros pecados es justicia. Que no nos guste es diferente, pero por eso dice, hazte responsable de tus decisiones, para bien y para mal. Y el pecado dice así, el pecado te lleva a muerte, y tenemos que llevar la repercusión al respecto. Había alguien que decía que había engañado a su esposa, y después dice, es que ya le pedí perdón. ¿Por qué no me perdonas si ya le pedí? De hecho, estoy haciendo buenas obras con ella para que regresemos. Digo, no, a ver, espérate. Tú, a ver, entiende lo que hiciste. ¿Cuál es la consecuencia? Legalmente, ella te puede perdonar, pero no está obligada a regresar contigo. Eso es legal, o sea, delante del Señor es legal. No está obligada. Él nos hace justos cuando, a ver, pecador, ¿cree en el Señor Jesús? Sí, pásale. ¿Crees en mi hijo? No. De hecho, en aquel tiempo va a llegar, dice, que las ovejas hacia un lado, los corderos hacia el otro. Eso es para salvación y eso es para perdición. Cuando dice, ven, el trigo y la cizaña, separen el trigo de la cizaña. El trigo a los graneros, la cizaña a quemarse, el lago de fuego. Cuando venga el juicio, ¿quiénes creyeron en mi hijo? Pasen, gócense en el gozo de su Señor, ¿no? Y ¿está escrito su nombre en el libro de la vida? No, pues no, Señor. Al lago de fuego sufre.
El que sigue, ¿está su nombre? No está. El lago de fuego. Cuando somos justificados, permitimos que el Señor manifieste su gracia y diga, pásale. Pásale en el gozo de tu Señor. De las moradas que te fueron preparadas, Ángel Gabriel, llévalo a la habitación 406, ¿no? Que fue la preparada para él. Digo, es chiste, pareciera chiste, pero la realidad es esa. Dice Juan, que el Señor les dijo, voy pues a preparar, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes, o sea, voy a listar, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a vivir? Y a los que no creen, pues no te puedo preparar lugar, pues porque ni crees en mí. No has reconocido mi obra en la cruz. Si queremos ser justificados, tenemos que creer en Él. Y entonces nuestro estatus legal delante del Señor cambia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Recuerdan qué es destitución? Quitarte el puesto que tenías, denigrarte sin compensación. En el ejército, que alguien sea capitán, general, almirante, y que lo destituyan te vas de soldado raso. Pero si yo tengo esa posición, te vas de soldado raso. Entonces a veces el soldado dice, no, mejor sácame del ejército. O sea, yo no voy a aguantar la vergüenza de la destitución. Una historia de destitución, Nabucodonosor. Nabucodonosor, siendo rey de Babilonia, Daniel le dijo, oye, aguas con tu soberbia, porque dice el Señor que si no, sí, Daniel, sí. Pasa un año, y dice, miren todo lo que tengo, qué inteligente soy, he conquistado todo el mundo posible. Y en ese momento Dios dice, 7 años como animal, a vivir como animal, y le creció. Y dice Nabucodonosor, a los 7 años, cuando reconocí al Todopoderoso, que dije, Nabucodonosor más o menos dice, ahora entiendo que todo lo que tengo no es por mí, sino por ti. Fue destituido y regresó a ser rey. Cuando fuimos destituidos de la gloria y reconocemos al Señor Jesús, la posición que teníamos de comunión antes de la caída del hombre en el huerto, caímos y por el Señor Jesús volvemos a la posición. Por el pecado por uno entró el pecado al mundo y por uno tenemos restauración en él. Eso es la justificación. Tener nuevamente la posición legal correcta delante del Padre. Y eso solamente por Él. Vamos a orar. Ahí tómate un tiempo para darle gracias al Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cómo nos hizo la propiciación por nosotros, la expiación, nos justificó y nos trajo redención. Padre, gracias por tu plan diseñado desde la eternidad para darnos vida. Gracias por mandar a tu Hijo Jesús, que vino en obediencia para cumplir ese plan de salvación. Y por lo que Él hizo en la cruz, no solamente nos ha dado vida nueva, sino nos puso en posición correcta delante de ti, pagando el precio, calmando la ira de la condenación a causa del pecado y dándonos libertad. Gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Que por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, por nuestras buenas acciones no era suficiente, ni siquiera cercano. Era necesario que tú murieras para darnos vida y vida en verdad, vida real, en abundancia y eterna. Señor, ayúdanos a vivir día tras día conforme a esto, afirmarnos en ti y que esa justificación que nos ha dado nos permita crecer en la relación, en la comunión íntima y cercana con el Padre. Tú eres el camino al Padre.
Espíritu Santo, revélanos al Hijo para conocer al Padre. Gracias por todo esto. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.